Abogados, ¿cuál es la razón más insignificante que hayan visto para el divorcio? La esposa quería el divorcio, como a los 2 meses de casados, porque el esposo exprimía la pasta de dientes por arriba y no por abajo. Ella afirma haberle dicho millones de veces que se detuviera. Hubiera sido más fácil comprar 2 pastas de dientes, pensé. Mi esposa y yo habíamos estado usando el mismo tubo de pasta de dientes durante no sé 20 años o algo así. Recientemente, tuvimos 2 tubos porque accidentalmente compré el equivocado. No es grande, dije que podía usar el bueno y yo usaba el equivocado. Entonces, después de aproximadamente una semana de esto, noté que mi pasta de dientes era asquerosa. La abertura estaba medio obstruida y se escurría hacia la tapa. Tuve que quitarle la corteza solo para llegar a la pasta de dientes fresca. La semana siguiente, lo mismo. Resulta que mi esposa había mantenido correctamente el tubo de pasta de dientes durante años. No tenía idea de que dispensaba pasta de una manera descuidada y estúpida. Así que le pregunté a mi esposa cómo usar un maldito tubo de pasta de dientes. LOL. Creo que lo hice casi todo bien cuando se acabó mi pasta de dientes y llegó el momento de volver a la pasta compartida. Un cliente y su esposa vinieron con respecto a una transacción de bienes raíces. Al final de la consulta, el cliente declaró casualmente que le gustaría divorciarse de su esposa. Me quedé atónito, la esposa comenzó a llorar, el cliente comenzó a frotar el hombro de su esposa y le dijo que todo estaría bien. Fueron unos minutos incómodos. El punto de ruptura de mi suegro y mi suegra fue cuando le arrojó una miga de pan desde el otro lado de la cocina. El divorcio tardó 4 años en resolverse. Lo más extraño que he visto en mi vida es un compañero de trabajo. Su esposa vio una foto de él en una piscina cuando estaba en la escuela y era muy atlético, tonificado, musculoso, bronceado, etc. Durante los 10 años posteriores a la secundaria dejó de levantar pesas y perdió su tono muscular y simplemente se puso delgado. Ella le dijo que quería que volviera a hacer ejercicio porque a ella realmente le gustaba la forma en que se veía una vez y él dijo que era algo que extrañaba hacer y acordó obtener una membresía en el gimnasio. Iba al gimnasio 4 días a la semana, pero solo hacía ejercicio en 2 de ellos. En los días que no hacía ejercicio, se sentaba en el sauna para sudar, miraba Netflix y luego se iba a casa. Cuando le pregunté si iba al gimnasio, accidentalmente se le escapó que estaba haciendo ejercicio 2 veces por semana. Aparentemente, para ella eso era un factor decisivo y solicitó el divorcio. Extraña sensación de que tu esposa se sienta más atraída por una versión pasada de ti mismo que nunca conoció que tú me daría una depresión seria. Tuve un cliente que con su esposa estaba en un juego de computadora como los Sims, solo que con una calificación más X, creo que se llamaba Second Life, donde tienes un avatar y puedes interactuar con los avatares de otras personas. Sospechaba de su esposa, a través de su avatar, de travesura se hizo su propio avatar para acecharla en el juego. Efectivamente, su avatar estaba haciendo lo sucio con el avatar de algún tipo. Eso fue todo para mi cliente. Nadie me cree nunca sobre esto, pero es verdad. Un hombre quería divorciarse de su esposa porque, y vio este ejemplo como el colmo, su esposa se comió esos desagradables caramelos de calabaza de Halloween, como maíz dulce pero con forma de calabaza. Los había estado esperando todo el día y, cuando llegó a casa, ella se los había comido todos. Juro por mi vida que esta historia es cierta. Abogado pero no abogado de derecho de familia de oficio. No estoy seguro de si la mezquindad estaba unida, pero una de las razones que contribuyeron al divorcio que vi fue que mamá quería que su hijo jugara fútbol y papá no. Probablemente tenían diferencias fundamentales en la forma en que creen que se debe criar a sus hijos y esto fue solo un síntoma de ello. Soy abogado, pero no de esa clase. Sin embargo, la 4ª esposa de mi hermano se divorció de él porque descubrió que el anillo que había usado originalmente era el de su 3ª esposa. Se merecían el uno al otro.
Creo que una vez que tengas una cuarta esposa, tal vez deberías reconsiderar tus elecciones de vida en general. No soy abogado, pero me gustaría exponer la principal razón de mi propia madre para divorciarse de mi padre. Se tira pedos en público. Mi papá una vez se tiró un pedo cerca de mi mamá en el pasillo de una tienda, luego caminó hacia el otro lado. Mi mamá no lo supo hasta que fue demasiado tarde y una señora mayor pasó caminando junto a mi mamá tan pronto como yo lo noté. Ella se enojó con mi papá y lo llamó cochino, él solo se rió. No pasó nada malo después de eso, solo diversión. Conozco a un tipo que se divorció de su esposa porque ella se negó a aprender a cocinar cierto plato de pescado que su mamá solía cocinar, jajaja. Conozco a un hombre que aprendió a hornear porque extrañaba los pasteles de su mamá. El problema es que aumentó de peso después de comerse todos los malditos pasteles, 30 kilogramos en un año. Ahora pelean por la cocción. Puede ser la única familia que conozco donde la esposa está molesta con el esposo porque pasa demasiado tiempo en la cocina. No soy abogada, el compañero de trabajo de mi mamá se divorció por los platos en el lavavajillas. La esposa se frustraba mucho porque el esposo, compañero de trabajo, no enjuagaba los platos antes de ponerlos en el lavaplatos. Para comprometerse, compraron un lavaplatos súper agradable y de primera línea. Resuelve el problema, ¿verdad? Ella le gritó sobre los platos esa noche. Solicitó el divorcio al día siguiente. No soy abogado, pero esto le pasó a la prima de mi esposa. Su esposo llegó un día a casa pidiéndole que le diera una contribución financiera más alta en la compra, porque ella, como dama, usaba más papel higiénico que él. Se lo tomó como una broma y se rió mucho. Se enojó y pidió el divorcio. Vale la pena mencionar que su salario era 3 veces más alto que el de ella. La esposa de un amigo es consejera matrimonial. Tenía a una pareja entrando tratando de arreglar las cosas antes del divorcio. El marido no paró de explicar por qué quería el divorcio. La esposa de mi amigo dijo que 2 incidentes realmente se le quedaron marcados. La primera fue que el esposo estaba trabajando en el jardín y le pidió a la esposa que llevara algunas ramitas que cortó de unos arbustos. Él agarró una pila enorme y la colocó sobre la pila que iba a triturar. La esposa solo agarró un par de palos. Le preguntó si podía llevar más que eso y ella recogió un par de palos más. Dijo que el esposo enfatizó la palabra par. La segunda fue que la esposa le dijo a su esposo que finalmente habían llegado a un punto en las finanzas en el que podían comprar un vehículo nuevo. El esposo dijo que estaba emocionado y se sentó con su esposa a ver precios de vehículos. El esposo dijo que todos los que le mostró estaban fuera de su presupuesto. Se sintió extremadamente frustrado y preguntó cuál era el presupuesto de ella. Ella respondió $2,000. Ese fue el punto de inflexión del divorcio.